Continuamos con el proceso de manchado aplicando la capa base. Este proceso de manchado o capa base no consiste en aplicar un solo tono de color, sino que a medida que vamos manchando hay que ir agregando sombras y luces para posteriormente aplicar los detalles de las luces y las sombras de una forma mucho más precisa, ya que en el proceso de manchado tenemos una guía de dónde van las sombras y dónde van las luces. En eso consiste este proceso que estoy realizando, aplicar una capa base, porque simplemente es como lo dije anteriormente, es una guía. Una vez que hemos aplicado esta mancha o capa base, procedemos a difuminar. Vamos difuminando las sombras con las luces. Todo esto lo estoy realizando con el mismo pincel. Es un pincel, en este caso número 1. Es un pincel muy fino, de una cerda muy suave. Vamos agregando la mancha base y con el mismo pincel difuminamos los tonos. Los vamos uniendo. Nuevamente el mismo proceso, manchamos, aplicamos la capa base y difuminamos. Procedemos a agregar sombras. Quiero recordar y reiterar que estas pinceladas son muy pequeñas, muy diminutas, como si estuviéramos agregando pequeños puntos muy finos para dar la textura de la piel. Seguimos agregando más sombra con pequeñas pinceladas. Agregamos luces, la zona de la nariz con pequeños puntitos y los vamos difuminando. Agregamos pequeños puntos de luz y los vamos difuminando. En las zonas donde hay mayor
cantidad de luz, donde pega más la luz en el rostro, es ahí donde vamos a utilizar mayor cantidad de color blanco. Y así agregamos luces con blanco y los vamos difuminando con el fondo. Agregamos pequeñas pinceladas. Seguimos agregando sombra donde lo requiera. Todas las pinceladas son prácticamente las mismas, pequeños puntitos muy finos y los difuminamos con el fondo con blanco. Vamos agregando pequeños toques de luz y de forma muy delicada los difuminamos con el fondo. Vamos a agregar luces en la parte del pómulo con blanco. Hay que aprovechar que la capa base aún está fresca. Eso nos da la ventaja de difuminar el color blanco con el fondo de una forma muy delicada. Y para que esta zona nos quede más iluminada, por supuesto, agregamos más toques de blanco y los difuminamos con el fondo de una forma muy delicada que no se nos vaya a perder esa luz. Tenemos que aplicar luces hasta obtener el resultado deseado. Vamos a trabajar en esta zona, la parte del arete. Vamos a, como si estuviéramos dibujando y delineando el arete. Luego le damos un poco más de visibilidad a estos cabellos. Vamos dibujándolos uno por uno. Hay unos cabellos que son más oscuros que otros. Es cuestión de
luces y sombras. Vamos a trabajar esta zona de sombra debajo de la nariz. Siempre es muy importante en el retrato. En mi caso, trabajo primero las sombras. Seguimos manchando, aplicando la base y difuminando. Con el color blanco agregamos pequeños toques de luz, difuminándolos con el fondo, pequeños puntitos muy bien difuminados. Eso nos da la textura de la piel. Con negro vamos a delinear la parte intermedia de los labios, esta zona que es oscura. Rebajamos un poco la mezcla y procedemos a manchar el labio superior.
Seguimos manchando el labio inferior y como lo dije anteriormente, es muy importante empezar primero en las partes donde hay mayor sombra, aplicar primero las sombras. Aquí difuminamos estos colores, vamos difuminando lo que habíamos manchado. Difuminamos el labio con la piel. Todo este proceso recordemos que lo estoy haciendo con el mismo pincel, pincel número 1. Aplicamos la mancha base y la difuminamos. Vamos repasando el área donde es más profunda, donde hay más sombra. Damos profundidad. Con un color casi oscuro vamos a dibujar estas pequeñas líneas, estas arruguitas que tiene los labios. De una forma muy fina las vamos a ir dibujando, estas pequeñas arrugas, líneas que tiene el labio. En el labio inferior hacemos lo mismo, dibujamos estas finas líneas, repasamos las sombras. Damos profundidad en esta área, agregamos más profundidad. Recordemos que no siempre las sombras llevan solo negro, hay que mezclarlo con el blanco para que nos quede una mezcla oscura. Agregamos luces, pequeños toques de luz. En este caso el blanco es bueno mezclarlo con un poco de negro, que quede una mezcla clara, no tan blanca, porque el color blanco puro es bueno utilizarlo donde hay mayor cantidad de luz. Agregamos luces y vamos difuminando. En las zonas más iluminadas, entre más iluminada sea la zona, mayor cantidad de blanco vamos a utilizar. Vamos dando forma y volumen al labio, agregando estas finas líneas de luz, respetando
las líneas que habíamos pintado anteriormente. Estas líneas oscuras que habíamos pintado anteriormente hay que respetarlas, ya que en el intermedio de ellas agregamos estas pequeñas líneas de luz como si fueran arrugas. En el labio inferior hacemos lo mismo, agregamos luces respetando las líneas oscuras que habíamos pintado anteriormente. Repasamos el área donde va mayor cantidad de luz. Pintamos aquí con blanco, una mayor cantidad de blanco, estos pequeños puntitos donde pega la luz más directamente. Con blanco vamos agregando estas luces. Una vez terminado el labio, procedemos a seguir aplicando la mancha base. Preferiblemente, en mi caso, es importante aplicar la capa base de arriba hacia abajo. Aplicamos luces con una mezcla clara. Agregamos aquí en el borde del labio a sombra. Procedemos a manchar esta área para unirla con la mancha que habíamos realizado en la parte de arriba del pómulo. Manchamos esta área, manchamos y posteriormente difuminamos o unimos el área que ya habíamos pintado anteriormente. Difuminamos. Vamos a agregar más sombra. Difuminamos. Esta área ya la habíamos manchado, así que la estamos detallando, aplicando más sombra y toques de luz. La difuminamos con el fondo, agregamos toques de luces como si fuera pequeños puntos.
Agregamos aquí en esta área una sombra debajo de la nariz para dar profundidad y difuminamos. Seguimos agregando con blanco el efecto de luces y lo difuminamos con el fondo como si fueran pequeñas pinceladas de puntos muy bien difuminadas. Recordemos que entre mayor sea la zona iluminada, mayor cantidad de blanco vamos a utilizar. Vamos con la zona del cabello, con negro. Vamos a realizar estos pequeños cabellos. Seguimos aplicando la capa base. A medida que vamos aplicando esta mancha, la vamos difuminando y la vamos uniendo con la mancha que ya teníamos pintada. Manchamos, difuminamos y unimos. Una vez aplicada esta capa base, procedemos a agregar sombras. Como se trata de un retrato de dimensiones no muy grandes, es muy importante utilizar un pincel muy fino para agregar estos pequeños puntos que vienen siendo sombra y al mismo tiempo da la textura de la piel como si fuera poros. Agregamos sombra. No estoy agregando el color negro directamente, es una mezcla oscura, gris oscuro. Lo mismo sucede con el área de las luces. No directamente aplico el blanco, sino que lo rebajo un poco con el negro. Y entre mayor sea la zona iluminada,
mayor va a ser la cantidad de color blanco, como podemos observar aquí. He utilizado más blanco para iluminar más el área y la vamos difuminando con el fondo. Vamos difuminando el área de luces y sombras con unas pinceladas alargadas muy finas. Agregamos con más blanco en esta área más iluminada. He cambiado de pincel. Este es un pincel número 3, un poco más ancho que el anterior, para manchar esta área del cuello. Esta área, por supuesto, va un poco más sombreada. Entre más oscura sea la sombra, por supuesto que mayor cantidad de negro vamos a utilizar en la mezcla. Simplemente agregamos la mancha en toda el área del cuello con este mismo pincel número 3. Aquí he cambiado de pincel por el número 1, por el más fino, para delinear esta zona, respetando el trabajo que habíamos hecho anteriormente. Prácticamente estamos delineando. Debajo del mentón agregamos sombra. Vamos dando forma a estas pequeñas y finas arruguitas que se forman en el cuello. Esta zona es la zona del hombro. Vamos a sombrearla. Agregamos toques de luz. Agregamos luz y la vamos difuminando.
con negro de marfil. Vamos a utilizar solo el color negro para esta área del cabello. Eso nos da mayor profundidad. Delineamos muy bien sin ir a interferir con la zona de la piel. Una vez que hemos terminado con el cabello, con el mismo color negro vamos a delinear estas esferas del arete. Delineamos. Una vez que delineamos este arete con un color más oscuro, vamos a rellenarlo. Y con blanco puro vamos a dar pequeños toques de luz a esta parte del arete. Con blanco damos luz. Ahora mezclamos un color más claro para empezar a dar detalles en el cabello. Vamos a pintar esas líneas que vienen siendo hebras de cabello. Pintamos una por una, cabello por cabello. Así ha quedado nuestro retrato finalizado. Espero te haya gustado este video. Dale like y suscríbete para que estés pendiente de futuros tutoriales.